Días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Bueno, vamos a retomar la clase del otro día. Terminamos en esta diapositiva con el tema de los gases. Es un tema que es un poquito tedioso, ¿vale? Tener en cuenta, pues eso, un poco las características de cada uno de los gases para ir preparando los ejercicios y el examen posterior que realizaremos. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la aplicación de los gases en soldadura MIG-MAG, puesto que es donde más se van a utilizar estos gases de protección y bueno, pues tener un poquito en cuenta que la soldadura MIG-MAG, el arco eléctrico lo vamos a utilizar gracias a la ionización de los gases de protección, que va a permitir la circulación de los electrones a través de este gas una vez que hemos obtenido temperatura con el establecimiento del arco. ¿Vale? En este tipo de proceso podemos utilizar gases activos y gases inertes. Los inertes los utilizaríamos en el proceso MIG y los activos con mezcla de inertes, especialmente dióxido de carbono con argón, los utilizaríamos en proceso MAG. ¿Vale? Lo vamos a utilizar este proceso tanto para aceros al carbono, aluminio, aceros inoxidables y soldaduras de cobre. ¿Vale? Normalmente se utiliza en corriente continua y electrodo al positivo. Bueno, los factores que van a influir en el gas de protección, tenemos que tener en cuenta que son muy sensibles estos gases, por lo tanto las corrientes de aire van a desplazar estos gases de protección del arco, por lo tanto nos dejarían la protección inexistente y defectología en el cordón de soldadura. El caudal bajo que nosotros ponemos en nuestro manoreductor favorece la entrada del aire circundante, es decir, si tenemos un caudal bajo de gas, evidentemente la entrada de aire del medio ambiente es más susceptible de que suceda. Por lo tanto, estaremos creando una atmósfera no protegida totalmente. ¿Vale? A lo contrario, un exceso de caudal, que tengamos mucha cantidad de gas de protección, va a provocar una serie de turbulencias que a su vez van a desplazar este gas de protección. Por lo tanto, si lo desplazan, también estamos, como en el caso anterior, que vamos a provocar la entrada de aire circundante de la atmósfera. ¿Vale? Un ángulo de inclinación en nuestros ángulos tanto de trabajo como de avance superior a unos 30 grados va a arrastrar también el aire al interior del arco, por lo tanto también vamos a tener una protección de gas bastante pobre. ¿Vale? Un exceso de hilo libre, el stick out que se le llama, puede provocar y producir una protección insuficiente de gas. Cuanto mayor longitud de hilo tengamos, evidentemente más lejos está la boquilla y la tubería de protección por donde sale el gas y evidentemente tendremos menor protección de gas. ¿Vale? Y una cosa muy importante que es el descentramiento excesivo de la punta de contacto con respecto a la tobella, va a producir un desplazamiento del flujo de gas también. Por lo tanto, ese desplazamiento lo que va a provocar es que tengamos entrada de aire circundante de la atmósfera. Entonces, todas estas cositas, especialmente en el proceso MIG-MAG, las tenemos que tener muy en cuenta. ¿Vale? La aplicación de los gases en la soldadura en acero al carbono, ¿vale? No permite la aplicación de argón puro, ya que produce un arco muy inestable, produce un arco irregular y provoca porosidad. Por eso, cuando vayamos a soldar acero al carbono, no podremos usar argón puro. Tendremos que hacer algún tipo de adición de dióxido de carbono. Por eso el proceso va a ser MAG. Se utilizan diferentes mezclas de gases para favorecer la propiedad del arco eléctrico y la estabilidad sobre todo. Entonces, en las mezclas de argón, que tengáis en cuenta que las vamos a tener, estas mezclas de argón con un 5-25% de dióxido de carbono. También tendremos adiciones de un 5-15% de dióxido de carbono y entre un 2 y un 5% de oxígeno, y el argón lo podremos también tener adiciones de 2 a un 8% de oxígeno. ¿Vale? Lo más común es que sean estas primeras, de entre un 5 y un 25% de dióxido de carbono.
Nosotros, por ejemplo, en el taller las que estamos utilizando es argón y un 18% de adición de dióxido de carbono. ¿Vale? La mezcla de dióxido de carbono van a permitir el aumento de la intensidad y el aumento de la velocidad de soldadura. ¿Eh? Y también una estabilidad de arco muy buena. Todo lo contrario que con el argón puro. Si solamente pudiéramos soldar con argón puro, esta estabilidad de arco no se produciría. ¿Vale? El oxígeno desprendido de la disociación del dióxido de carbono reacciona con los elementos de metal base formando óxidos de silicio y manganeso. ¿Vale? Estos elementos del metal base se compensarán con el empleo de un metal de aporte adecuado, que tengamos un material de aporte de una calidad suficiente para compensar estas disociaciones que hace el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Bueno, un exceso de oxígeno en el gas produce gran cantidad de óxidos, evidentemente, en el cordón de soldadura y reduce las propiedades mecánicas del metal soldado. Bueno, el empleo del dióxido de carbono al 100% como gas de protección solo se utiliza en el proceso de hilo tubular para espesores muy elevados. Es un proceso que se utiliza y especialmente en aceros al carbono. Cuando la superficie de metal está muy sucia y oxidada, pues bueno, deberíamos de hacer una limpieza, pero normalmente también se suele utilizar hilo tubular. Es un proceso este de hilo tubular que se emplea también en lo que es el trabajo en obra, ¿vale? Puesto que es mucho más rápido que el electrodo revestido. Y bueno, tampoco nos da unas propiedades mecánicas iguales que las del electrodo revestido, pero sí que son muy aceptables, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a los consumibles que nosotros vamos a aportar y vamos a utilizar en los procesos de soldeo, hay que elegir los consumibles que sean adecuados para el metal que nosotros vamos a soldar y que tengan unas propiedades mecánicas iguales o superiores a la del metal base. Tener en cuenta que es interesante que sean superiores, ya que en el proceso se generan una serie de temperaturas que van a permitir la volatilización de los elementos. Entonces, eso lo compensamos con que tengamos una calidad superior del consumible, ¿vale? Para que esto produzca unos cordones libres de defectos, ¿vale? También se suelen utilizar especialmente para aceros inoxidables, tanques, depósitos, etcétera, y de aluminio se suele utilizar un gas de respaldo. Este gas de respaldo lo que nos va a garantizar, o gas de raíz que se le llama también, lo que nos va a garantizar es tener una adecuada protección en la raíz de la soldadura, por la cara que nosotros no vemos, ¿vale? Y lo dicho, lo vamos a emplear especialmente en soldaduras de aceros inoxidables, soldaduras mecanizadas realizadas a gran velocidad, también es importante tener este gas de respaldo, y en cordones con unas elevadas exigencias de calidad. ¿eh? También, ojo, no quiere decir que no se pueda utilizar con aceros al carbono, pero lo más habitual es la utilización de este gas de respaldo tanto en aceros inoxidables como en aluminios, ¿vale? El gas debe de fluir hasta desplazar totalmente el aire de la unión, es decir, este gas de respaldo lo que va a estar encargado es de eliminar el aire que tenemos en la unión que vayamos a realizar y además generar una atmósfera protegida, ¿vale? Y este gas lo vamos a tener suministrado a través de los elementos que tengamos hasta que el cordón de soldadura se enfríe totalmente. Bueno, normalmente se suelen realizar una serie de dispositivos, utillajes. Veis aquí, por ejemplo, tenéis una preparación de unas chapas a tope con chafrán. Y en la parte de abajo veis que tenemos el utillaje que han preparado para este tipo de unión. Vais a tener un racor con la entrada de gas, una parte superior abierta, que es en la cual va a llevar una canal que va a coincidir con la separación de raíz, y vamos a tener una salida de gases y unos orificios. Normalmente se le hace también un pequeño taladro, un orificio en la otra parte para que pueda ir saliendo todo
el gas y los aires que podamos tener en el interior de este utillaje, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que se hace es meter una manguera, ¿vale? Y darle un caudal, que ahora veremos los caudales que se suelen emplear, y que vaya realizando una protección de la atmósfera en toda la parte interna inferior de la probeta soldar. Soldaremos por esta cara, pero por la cara inferior también va a estar protegida. Por esta cara estará protegida por el gas que va a salir de la tubera y que tenemos nuestro dispositivo, y por esta parte inferior va a estar protegido por el gas que vamos a introducir en el utillaje, ¿vale? Los más utilizados como gases de respaldo los vamos a ver en esta tabla, y los metales en los que vamos a utilizarlos. Tenemos el argón, que va a ser válido para todos los metales. Tenemos mezclas de argón e hidrógeno que van a ser especiales para aceros inoxidables. Mezclas de nitrógeno e hidrógeno que van a ser para aceros inoxidables austeníticos, con excepción de los estabilizados con titanio, y luego las mezclas de argón-nitrógeno para aceros duples, ¿vale? El más utilizado normalmente nosotros a nivel industrial va a ser el argón, ¿vale? Precauciones que debemos de tener, pues evidentemente la limpieza de todas las mangueras, de todos los equipos y utillajes que vayamos a utilizar y que estén en contacto con el gas. Las mangueras de PVC tipo cristal van a ser las más adecuadas para realizar estos utillajes y la aportación de este gas de respaldo, y hay que tener en cuenta que las mangueras de caucho, son estas negras o de color azul también, van a aumentar el contenido de oxígeno y de agua entre 20 y 45 partes por millón por metro. Claro, que sucede que si tenemos contenido de oxígeno y de agua, hidrógeno, etcétera, ¿qué va a suceder? Pues que estamos creando una atmósfera protegida, pero con adiciones de este oxígeno y de esta humedad. Por lo tanto, nos podría dar como resultado una soldadura con defectología, ¿vale? Se purgará. ¿Qué quiere decir purgar? Pues quiere decir que se va a limpiar toda la superficie y se va a eliminar las atmósferas circundantes antes de someter este equipo a gas de protección, ¿vale? Entonces, siempre se purgará el conducto de gas antes de comenzar el soldeo, es decir, eliminaremos todas aquellas atmósferas que puedan ser conducentes de elementos que nos provoquen defectología, ¿vale? El caudal de gas de protección será de 5 litros minuto. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Fijaros, nosotros estamos utilizando para la protección que sale de gas, que sale de la tobella, estamos utilizando aproximadamente unos 16 litros minuto. Bueno, pues nos está indicando que para realizar la protección de la raíz, utilizar el gas de respaldo, le daremos 5 litros minuto. Veis que es una diferencia, es una tercera parte de lo que utilizamos para el soldeo por la cara. Y claro, ¿qué sucede? Que si yo le doy un caudal de gas muy elevado, por encima de estos 5 litros minuto, puede ser que ese caudal me esté quitando el material de aportación, o no permita que ese material de aportación entre en su totalidad. Es decir, estamos creando ahí un flujo de gas que nos va a evitar que ese material líquido, que es el que estamos aportando a través de la aportación de soldadura de los consumibles, pueda ser que no llegue a penetrar por esa barrera, dijéramos, que le está causando el gas de protección, ¿vale? Bueno, tenemos que hacer un cálculo de tiempo de purgado, ¿vale? Ese cálculo lo tenemos pues en una fórmula que es muy, muy sencilla. El tiempo de purgado será siempre, el resultado va a ser siempre en minutos, y lo único que tenemos que hacer es multiplicar los diámetros de las tuberías a unir por pi, 314, por la longitud de la tubería, y lo dividiremos por el caudal
que vamos a utilizar en la aportación, por 4.000. 4.000 va a ser una constante siempre, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver estos dos ejemplos que tenemos en la pantalla. Bueno, ejemplo 1. Para purgar en una tubería de 450 milímetros de diámetro y 6 metros de longitud con un gas de protección de 25 litros minuto, se necesitarán 38 minutos. Para realizar el cálculo se puede utilizar la siguiente fórmula. Entonces, vemos tiempo de purgado en minutos 450, que es el diámetro de la tubería, ¿vale? Lo tenemos que multiplicar dos veces, 450 por 450, por pi, por 314, por la longitud en metros de la tubería que vamos a soldar y purgar, que en este caso son 6, ¿lo veis? Bueno, todo esto lo vamos a dividir por el caudal que vamos a utilizar en la soldadura de esa tubería, que va a ser, en este caso nos da 25 litros minuto. Bueno, pues lo multiplicaremos 25 por 4.000, que es una constante, 4.000, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos está diciendo que el resultado son 38 minutos, es decir, tenemos que purgar esa tubería de 450 milímetros de diámetro y 6 metros de longitud durante 38 minutos con el gas que sea el adecuado, bien sea argón o sea otro tipo de mezcla de gases, y lo purgaremos durante esos 38 minutos, pues evidentemente, pues estamos hablando que antes hemos visto en la anterior diapositiva que duran pues unos 5 litros minutos de caudal, ¿vale? De purga, ¿vale? En el ejemplo 2, para una tubería de 150 milímetros de diámetro y 300 milímetros de longitud, el tiempo de purgado con un caudal de 15 litros minutos será el siguiente. Bueno, pues vamos a ver, ya tenemos los datos. Tenemos el diámetro de la tubería, tenemos la longitud y tenemos el caudal de gas que vamos a utilizar para soldar ese proceso. Ojo aquí, porque son 300 milímetros. Tened en cuenta que la fórmula nos está diciendo que la longitud tiene que ser en metros. Tener cuidado, hay que hacer el paso de estos milímetros a metros. Ahora lo vamos a ver. Venga, el tiempo de purgado. 150, que es el diámetro de la tubería, por 150 nuevamente el diámetro, por pi, 314, por 0,3 metros de longitud de tubería, que equivale a los 300 milímetros que nos está dando en el ejemplo, ¿de acuerdo? Hay que hacer el paso de milímetros a metros, Y luego tendríamos 15 litros minutos de caudal de gas de protección por 4.000, que es la constante. Esto nos va a dar, hacemos estas operaciones y nos da un resultado de 0,35 minutos. 0,35 minutos nos va a equivaler a 21 segundos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, este sería el tiempo, estos 21 segundos que tendríamos que estar purgando previamente a realizar la soldadura de esta tubería de 150 milímetros de diámetro y 300 milímetros de longitud, 0,30 metros. Todo esto, este tiempo de purgado, lo debemos de realizar durante 4 o 6 veces, de 4 a 6 veces antes del comenzar a soldar. Esto es importante para garantizar que tenemos la atmósfera totalmente libre del aire circundante, ¿vale? Esto en los ejercicios que os voy a enviar tenemos 3 o 4 tipos de ejemplos, ejercicios para poder realizar, ¿de acuerdo? Cualquier duda ya sabéis, me lo comunicáis. Bueno, el llamado gas de arrastre lo utilizaremos sobre todo para procesos automatizados a grandes velocidades. Es un gas que se va aplicando por delante del cordón de soldadura y es una protección
¿vale? Más prolongada sobre la superficie del cordón de soldadura. Esto se da siempre en procesos automatizados, robotizados, en grandes cantidades de producción, etcétera. Bueno, nosotros tan apenas lo veremos, a no ser que estéis en un tipo de empresas como esta, ¿vale? Una cosa muy importante van a ser las formas de suministro de los gases, es decir, el gasista o la empresa que se dedica a rellenar los diferentes formatos que tenemos de suministro, bueno, pues nos va a dar a elegir y dependiendo de nuestra producción, pues elegiremos entre botellas, bloques de alta presión o en forma líquida dentro de equipos transportables y también en tanques estacionarios, ¿vale? Van a ser las formas más habituales de suministro que nos vamos a encontrar. Una vez elegido el gas de protección a utilizar, debemos de seleccionar dicho suministro. ¿Qué razones nos pueden determinar para la elección de estos suministros y el envase que nosotros vamos a tener en nuestra empresa? Pues bueno, la facilidad de manipulación del envase, es una cosa a tener muy importante, la calidad del gas necesaria, el consumo del gas, primordial, el consumo de gas, no es lo mismo en una empresa que consuman 2 botellas de gas al mes que una que esté consumiendo 1000 botellas al mes. Evidentemente, ahí el suministro y el formato tendremos que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? La presión y caudal de trabajos necesarios, claro, evidentemente la presión y caudal va directamente ligada al consumo de gas que hagamos. La economía, el tema económico, porque un suministro en botella puede ser que sea más económicamente más caro que un suministro en formatos diferentes de depósitos, etcétera. La garantía del suministro continuo, ¿vale? Esto hay que tener muy en cuenta. Imagínate que te dicen, pues mira, las botellas te las podemos suministrar día sin otro, a diario, y sin embargo, los tanques de gas, pues solamente podemos suministrarlos una vez al mes. Bueno, pues evidentemente, si tu consumo es más que el de una vez al mes, pues no puedes ir al formato ese, ¿de acuerdo? Tendrías que ir al de botellas. Puesto de trabajo, si es fijo o es móvil, posibilidad de canalización de gases, evidentemente, dependiendo de los tipos de puestos, y la accesibilidad al punto de consumo. Hay muchas veces que no podemos ir a formatos más grandes que lo que es la botella, pues porque la accesibilidad a ese punto de almacenamiento de consumo, pues no nos lo permite, ¿vale? Y tenemos que ir a formatos más pequeños. El más habitual va a ser el de las botellas y vamos a tener una serie de características muy importantes en este formato. Evidentemente, la facilidad de transporte es adecuada para puestos de trabajo móviles y de difícil acceso, consumos intermitentes y no elevados, es decir, que no estamos continuamente consumiendo, hay parones en el consumo, etcétera. Fácil de encontrar un punto de distribución, muy fácil, ocupa poco espacio en el puesto de trabajo y cuando se necesite una presión de trabajo elevada. Ya sabéis que tenemos aquí unos elementos que son los manoreductores, que son los que nos permiten que el paso de esta presión que llevamos interior en la botella nos dé un caudal de trabajo mucho más reducido en cuanto a presión para utilizar el caudal necesario que tenemos que tener en el trabajo de soldadura, ¿vale? Esto tener en cuenta que las botellas tenemos que anualmente hacer una previsión del consumo de botellas y con el gasista, con el suministrador, tenemos que negociar lo que es el alquiler de las botellas porque las botellas no van a ser propiedad de la empresa propia que va a trabajar y va a realizar los trabajos de soldadura o el centro de formación y sean propiedad del gasista, de la empresa que nos va a suministrar. Bueno, pues se hace un contrato de alquiler anual de estas botellas y luego se negocia el precio por unidad de botella, ya bien sea de argón, de mezcla de argón con dióxido de carbono, de oxígeno, de acetileno, de propano, etcétera, del gas que nosotros vayamos a utilizar. Entonces se negocia el precio por unidad de botella y luego tener en cuenta que vamos a tener fijos los siguientes conceptos
que incrementan el coste. Por un lado, fijo es el alquiler de botellas anual, el precio que nosotros pagamos por unidad de botella y al año por tener esas botellas en nuestro establecimiento, eso es un alquiler, ¿vale? El precio que nosotros hemos negociado con el gasista de cada una de las unidades de gas, del tipo de gas que sea. Luego vamos a tener un incremento también que es una cuota de transporte, puesto que estos transportes, estas botellas tienen que ser transportadas por empresas y camiones o vehículos que estén autorizados y que reúnan las condiciones que marca la normativa. Y por último tendremos el incremento también de un seguro, ¿vale? En el caso de algún tipo de accidente o manipulación incorrecta, etcétera, ¿vale? Entonces esos serían los 4 factores que nos van a tener en cuenta a la hora de realizar pues los costes del precio del gas que nosotros vamos a utilizar como protección o como gases combustibles, combuyentes para realizar cortes, ¿vale? Procesos térmicos. Bueno, las botellas son recipientes preparados para almacenar los gases. Normalmente aquí tenéis una tabla con una serie de formatos que nos viene de 50 litros, pues el largo en milímetros, casi el metro y medio, el diámetro 230, la presión máxima en kilogramos centímetro cuadrado, que suelen ser siempre de 200, la capacidad aproximada de metros cúbicos, y el peso aproximado. Ojo, fijaros, una botella, la habitual que estamos utilizando ahí en la escuela, que es esta de 50 litros, el peso aproximado estamos hablando de 85 kilogramos, que no es ninguna tontería a la hora de que se te pueda caer, puede hacer una mala manipulación o por cualquier descuido que podamos tener. Eso se te cae en un pie y te hace un destrozo bastante importante. Entonces, máxima atención a la hora que estemos manipulando este tipo de botellas, ¿vale? Luego tenemos otro formato que es el de bloques de botellas. Aquí tendríamos un conjunto de botellas dentro de un bastidor, ¿veis? Estaría dentro de un bastidor metálico en el cual pues tendríamos aquí un asa, que esto se descargaría del camión que lo suministra con una grúa que llevaría el propio camión, una pluma que llevan incorporadas, y podemos tener formatos de 12, 16 y 28 botellas, ¿vale? Todas estas botellas están unidas por latiguillos a una sola salida, a una única salida, es decir, aquí llevaríamos todas las conexiones de las botellas a unos latiguillos y nos daría una única salida, ¿vale? Que esa única salida es la que nosotros conectaríamos en el raccord que nosotros tenemos en nuestra empresa o establecimiento. Esto lo emplearíamos para consumos medios, es decir, ya estamos hablando pues posiblemente de muchos puestos de trabajo a la vez, quizás robotizadamente también, etcétera, ¿vale? Permite el suministro canalizado a los puestos de trabajo. Esto lo tendríamos en un almacén y directamente a través de ese raccord único de salida que hace la conexión de todas las botellas, nosotros distribuiríamos a todos los puestos de trabajo de la fábrica. Muy utilizado en el sector de calderería, soldadura, en todas las empresas normalmente se suele tener lo que serían los bloques de botellas, ¿vale? Luego tendríamos tanques móviles con un contenido en líquido, tienen un contenido inferior a unos 500 kilogramos de gas y se utilizan para consumos altos. Producen un caudal de gas bastante estable, con grandes consumos, ¿vale? Esto, pues bueno, ya en empresas que la producción sea muy elevada y sobre todo, pues si tienen equipos robotizados, etcétera. Normalmente, tanto el ejemplo anterior como este, claro, que tienen un consumo muy elevado, suelen tener unas alarmas para que las personas que están trabajando o el encargado de la empresa pues se dé cuenta de que se está vaciando tanto las botellas o el depósito, estos tanques móviles, para que inmediatamente se haga la reposición. Suelen ser unas alarmas
acústicas y luminosas, suena una especie de sirena y se enciende una luz en la cual nos está indicando que el consumo de este gas, lo que nos queda dentro del tanque o de las botellas, está casi por terminarse. Entonces se cambia, se hace el cambio de los tanques o de las jaulas de botellas y ya podemos continuar con el proceso. Tener en cuenta que esto igual hay 40 o 50 puestos de trabajo en una misma empresa, el que se acabe el gas y se queden todos los puestos sin gas, sin protección, va a suponer que todos los trabajos que están realizando en ese momento los trabajadores nos van a salir por ausencia de protección de gas. Entonces es un trabajo que tendríamos que reparar, etcétera. Entonces es importante que tengan estas señales, estas alarmas acústicas y sonoras, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos también lo que son los tanques fijos. Contienen, pues eso, 2.000 litros de gas superiores a ellos. Son llenados con cisterna, con camión cisterna. Llevan unidos gasificadores para poder suministrar el caudal y las mezclas adecuadas. Y se emplean para grandes, enormes consumos, ¿vale? Permite unir los puestos de trabajo mediante una canalización, ¿vale? Esto también existe en empresas que los consumos sean muy, 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 muy elevados, ¿vale? La normativa de gases está en la norma europea, la tenemos según la UNE en 1089-3, que es la normativa europea de identificación de botellas de gas, y se indican los requisitos que cumplirán las botellas sobre colores de identificación, etiquetado y tipo de conexión de válvula de salida, ¿vale? En las botellas se diferencian dos partes, en la propia botella: la ojiva y el cuerpo. El cuerpo sería todo lo que es el bloque cilíndrico y la ojiva sería la sección que va desde ese bloque cilíndrico, que hace una reducción a lo que sería la válvula de apertura, y al raccord de conexión para el manorreductor o la canalización de gases, etcétera, etcétera, ¿vale? Cada parte, tanto la ojiva como el cuerpo, tienen un color para diferenciar este tipo de gases, ¿vale? Lo que sucede que en esta nueva normativa se han unificado la gama de colores y hay que tener un poquito de cuidado. Yo, la recomendación que nos hace incluso la normativa es que siempre miremos el etiquetado para verificar el tipo de gas que vamos a utilizar. Hay una primera clasificación que es por los colores del peligro, la clasificación de colores por el tipo de peligro. Entonces, que sepáis que el verde es un gas inerte, el azul es un gas oxidante, amarillo sería tóxico, rojo inflamable y el oxígeno sería blanco. Esta sería la gama de colores por tipo de peligro de gases que tienen estos gases. La identificación de las botellas va a ser dependiendo del tipo de gas y dependiendo del cuerpo y de la ojiva. El oxígeno, cuerpo negro, ojiva blanca. Aire, cuerpo negro, blanca y negra su ojiva. Acetileno, marrón y marrón. Hidrógeno, rojo, roja la ojiva. Nitrógeno, negro y negra la ojiva. Anhídrido carbónico, el dióxido de carbono, CO2, negro el cuerpo y gris la ojiva. El metano será gris el cuerpo y rojo su ojiva. Y el argón, negro el cuerpo y verde la ojiva. Helio, negro el cuerpo y gris la ojiva. Evidentemente, en todas aquellas botellas que tengamos el rojo, ya sabéis que es inflamable y es peligroso. Vale, ¿qué sucede? Que, bueno, hay que tener cuidado con estas gamas de colores porque hay algunos que se parecen muchísimo. Entonces, la forma de garantizar el tipo de gas que estamos utilizando es ver la etiqueta, ¿de acuerdo? De acuerdo con la designación de los gases, esta designación viene regida por la norma ISO 14175. Vamos a tener código numérico
y código, bueno, código alfanumérico, ¿vale? Una letra y número, ¿vale? Entonces, que sepáis que si el código es una I mayúscula, estamos hablando de gases inertes y mezcla de estos gases, por ejemplo, el argón. Si tenemos el código M acompañado de el 1, del 2 o del 3, las mezclas son oxidantes que contienen oxígeno y o dióxido de carbono. Por ejemplo, dióxido de carbono más argón. Si tenemos la letra C, es un gas altamente oxidante y mezcla altamente oxidantes, es decir, dióxido de carbono con oxígeno. Aquí no sé si he dicho antes dióxido de carbono con oxígeno, dióxido de carbono con argón, aquí en las M's, ¿vale? En la R, mezcla de gases reductores, por ejemplo, hidrógeno más argón. N equivale a gas de baja reactividad o mezcla de gases reductores con contenido de hidrógeno, que por ejemplo tendríamos hidrógeno, nitrógeno y argón, la mezcla de ellos, y el O es oxígeno, directamente, el ejemplo sería el oxígeno, ¿vale? Bueno, pues en la pegatina que veremos luego cómo se interpreta, vamos a tener la identificación de la norma de la 14.175 y nos va a decir el código bien del gas, ¿vale? Entonces, que sepáis que dependiendo de esos códigos vamos a tener el grupo principal y luego vamos a tener una serie de subgrupos. Por ejemplo, grupo principal, I mayúscula, subgrupo 1, ¿a qué equivale? Pues equivale a un gas inerte, bien sea 100% argón o bien 100% helio, ¿de acuerdo? El 2, lo mismo, y el 3 tendríamos una mezcla de argón con contenido de helio, entre el 0,5 y el 95%, ¿vale? El M1, que son, bueno, estos, el I1, que es el más habitual, ¿vale? Lo estaremos utilizando para soldaduras en proceso de soldeo TIG, ¿vale? Y también en proceso de soldeo MIG, especialmente para el tema de aluminios. Sí que es cierto que en aluminio utilizarían el I3, que tiene bajos contenidos, podemos ponerle bajos contenidos en el helio para garantizar la penetración, ¿vale? Luego nos vendríamos a los M1. Los M1, si os dais cuenta, son mezclas de dióxido de carbono con argón, que es el que nosotros estamos utilizando para soldadura MAG. Es decir, los M1 los tenéis que asociar a soldaduras MAG. M1 y el subgrupo del 1 al 4, ¿vale? Y con estos porcentajes de adición tanto de dióxido de carbono, de oxígeno y de argón, Por ejemplo, podríamos tener un dióxido de carbono, una mezcla de 0,5 de dióxido de carbono, el resto sería argón. Una mezcla en el M14 de 0,5 de dióxido de carbono, 0,5 de oxígeno y el resto argón. Bueno, pues ese gas equivaldría para ello, ¿vale? Y así sucesivamente. El M2, ¿veis? Pues también tenemos mezclas de dióxido de carbono, de oxígeno y de argón. El M3, lo mismo, ¿de acuerdo? El C, tendríamos mezclas de dióxido de carbono y contenidos en oxígeno. El R, que son los reductores, pues tendríamos el hidrógeno y mezclas de argón, ¿vale? El nitrógeno, que son de baja reactividad, ¿vale? La N, pues tendríamos nitrógeno, algo de hidrógeno también y el resto argón. Y luego el O1, pues equivale al oxígeno 100%, ¿vale? Luego tendríamos otra letra, que es la Z mayúscula, que equivale a mezcla de gases con componentes no listados, que están fuera de rango. A ver, pero lo más habitual es esto, ¿de acuerdo? Esto lo tenéis todo en el libro también. Y bueno, que sepáis que existe este símbolo con un grupo principal, ¿vale? Que serían estos y luego una serie de subgrupos. Y dependiendo de este código alfanumérico, pues nos va a decir un poquito el porcentaje de gases que tenemos. Bueno, luego tendríamos la identificación de las botellas, ¿vale? Bueno, fijaos, el color de la ojiva
un verde intenso con este RAL de gamma equivale al aceite, o sea, perdón, al argón que hemos visto anteriormente, pero también tenemos este otro verde. Argón sería el verde más oscuro y este verdecito sería las mezclas de dióxidos de carbono con argón. Entonces fijaros que la diferencia es muy pequeña. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces la única forma que vamos a tener para poder ver la identificación sería a través de la pegatina. ¿Vale? Aquí tenéis las ojivas rojas, evidentemente, pues que nos están indicando gases inflamables, lo tenéis aquí, etcétera, ¿vale? Entonces esto, la forma habitual es la de mirar la pegatina. La pegatina lo tenéis, aquí tenéis el ejemplo de un etiquetado de una botella de oxígeno en la cual nos va a poner la designación comercial, nos pone oxígeno, la marca del suministrador, la información de la compañía, la dirección, código postal, teléfono, el número de información para el transporte, según la normativa, ¿vale? Oxígeno comprimido para el transporte y ese transporte debe de cumplir toda la normativa para ese transporte de ese oxígeno comprimido, ¿vale? Luego tendríamos la palabra de advertencia, etcétera. Nosotros siempre, siempre, siempre tenemos que ir a la pegatina, a la designación, para comprobar qué tipo de gas estamos utilizando. Si esta pegatina fuera de argón, nos pondría argón AR. Si fuera una mezcla de dióxido de carbono con argón, nos lo pondría, ¿vale? Entonces, siempre antes de identificarlas por el color de la ojiva, chicos, a el etiquetado, que es la forma mejor, ¿vale? Recomendaciones de seguridad, y con esto ya terminamos. Pues evidentemente conocer las propiedades de cada uno de los gases, saber si son inflamables, combuyentes, inertes, etc. Deberá de solicitarse siempre la ficha de datos de seguridad al suministrador y este suministrador tiene la obligación de proporcionarla y en ella hay 14 puntos en los que nos detalla todos los pasos a seguir y todas las consideraciones a tener en cuenta en la manipulación y almacenaje de este gas, ¿de acuerdo? Estos gases, junto con el proceso de soldadura, va a generar una serie de humos, que estos humos, pues evidentemente, deberemos de tener instalado un extractor de humos, bien sea una canalización, equipos independientes, etcétera, para evitar que pues esos humos los respiremos. Siempre procurar lo que sería la canalización o lo que sería la boca de esta extracción, el tenerla por debajo de nuestra boca nariz, ¿vale? Para que directamente nos coja los humos antes de que pasen por nuestro aparato respiratorio. Nunca respirar los gases de soldadura, ninguno de ellos es respirable. Pueden producir mareos y desmayos por desplazamiento de atmósfera. El puesto de trabajo estará bien ventilado, se tendrá cuidado cuando se maneje oxígeno, en el puesto de soldadura existe riesgo de incendio, los materiales no combustibles como aceites y grasas se inflaman en la presencia del oxígeno, por lo tanto, esto ya lo hemos comentado alguna vez en clase, nunca debemos de engrasar los racoles de los manorreductores o de los acoplamientos con aceites o grasas, ¿vale? Sobre todo en presencia de oxígeno, Se verificarán las conexiones de tierra de todos los equipos, las rampas, tanques, etcétera, siempre llevarán una conexión a toma tierra, para evitar que tengamos descargas. Y los cables, conexiones, enchufes se mantendrán siempre en buen estado. Recomendación sobre utilización de gases: el usuario es responsable del manejo, conservación de las botellas y accesorios. Antes de poner en servicio una botella, lee sus etiquetas, importantísimo el tema de las etiquetas. Si la botella está sin identificación, se devolverá al proveedor, no la manipularemos en ningún caso, se llama al proveedor y que la cambien por una que tenga su identificación. Si existen dudas en el manejo,
de esa botella o de esos recipientes se consultará con el proveedor. Las botellas sean manejadas por personal experimentado y autorizado y las tendremos en un almacén con las ventilaciones correspondientes. En el puesto de trabajo solo estará la botella llena y la de reserva, ¿vale? En los almacenes, ¿de acuerdo? Asegurarse de que la botella esté sujeta a la pared o a los anclajes correspondientes. Las protecciones deben de mantenerse, estas protecciones que evitan la caída de las botellas hasta el uso, hasta el fin de uso de la botella. Las botellas siempre las tendremos cerradas para evitar fugas. Eh, las vacías también las mantenemos cerradas, las conexiones, ¿vale? Se comunicará al proveedor si ha habido algún tipo de contaminación del gas, en su manipulación, evitar contaminaciones, usar válvulas antirretorno cuando se utilicen gases inflamables, bien sean acetilenos, propanos, etcétera, tener un plan de mantenimiento y de prevención. Los equipos estarán adecuados utilizando las presiones recomendadas y las conexiones deberán de ser coincidentes entre sí, es decir, no podríamos, de todas formas, no podemos utilizar racoes de 3/8 cuando la botella es de 1/4. Eso no podríamos, ¿vale? Bueno, usar reguladores de presión adecuados, las mangueras, evitar caudales excesivos, nunca forzar los grifos y válvula de botella. Si existe fuga, avisar al proveedor, lo mismo si la botella tiene algún tipo de deterioro, bien sea algún golpe, alguna cosilla. Y sobre todo, no calentar las botellas ni soldar cerca de las botellas o incluso en las mismas botellas, ¿de acuerdo? Esto es lo importante. Usaremos siempre los EPIs y no fumar, evidentemente, cuando estamos utilizando estos gases inflamables, no desmontar válvulas, no quitar las etiquetas, bueno, pues cosas de sentido común y que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de manipular estas botellas. Bueno, pues hasta aquí tenemos el tema 11, ¿de acuerdo? Os voy a enviar una serie de actividades. Ya os he mandado con la primera parte, en la segunda parte lo mismo. Y estudiar cualquier tipo de duda que tengáis, me la comunicáis, haremos una videollamada y bueno, pues lo dicho, estar atentos a las sesiones de Classroom y bueno, chavales, esperando que estéis todos bien y vuestras familias todo bien, un saludo, ¿vale? Hasta la próxima entrega. Venga, hasta luego, chavales.